Hoy vamos a dedicar el programa a un libro que está recién salido del horno, calentito y con la tinta fresca. Historias de Mostrador, el nuevo libro de Paco López Mengual, que está publicado por la editorial Tirano Banderas. Paco, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hacer un repaso por la trayectoria y por la vida de Paco López Mengual, que bueno, ya muchos lo conocéis, él ha estado ya con nosotros en este programa, pero bueno, vamos a hablar un poquito de él. Él nació en Molina de Segura en 1962 y tras cursar sus estudios de magisterio, pues se incorporó al negocio familiar. En la actualidad regenta una mercería en su ciudad natal, muchos de vosotros ya la conocéis, que es Las Marujas, actividad que compagina con su labor de escritor. Es un autor tardío, ha escrito novelas, relatos, libros de viajes, cuentos infantiles y teatro. Algunos de sus libros son lectura obligada en colegios, centros de secundaria y clubes de lectura. Su novela El mapa de un crimen está traducida también al portugués. Sus relatos han tenido adaptaciones a cortos cinematográficos, teatro y hasta canciones de rock. Realiza paseos por Molina, por Murcia y por el cementerio de su pueblo, narrando historias. En la actualidad es colaborador como articulista del diario La Opinión, del magazine del Real Casino de Murcia, de la cadena SER, de Tales Radio y de Radio Némesis. Y bueno, él nunca olvida decir que es miembro de la Orden del Meteorito, aquí en Molina de Segura. Bueno, Paco, vamos a empezar. Por lo que hemos leído en redes sociales, Historias de Mostrador es un libro muy festejado y muy esperado por sus lectores ya desde hace tiempo. Cuéntanos un poquito. Sí, las narraciones que aparecen en Historias de Mostrador están escritas durante los últimos 6 años y las he ido publicando no solo en redes sociales, en Facebook, sino también en el diario La Opinión, bajo el título La vida en un posi, y también he narrado muchas de ellas en la cadena SER. Así que son muchos los lectores, muchos los oyentes que continuamente me pedían que pasara esos trozos de vida, esas pequeñas narraciones a un libro. Y bueno, ese es un poco el origen, ¿no? Esa forma que me han estado animando los lectores, el que me haya decidido finalmente a hacer una selección de ellas. Durante estos 6 años pues, he escrito miles de artículos relacionados, ¿no? con el mostrador, pequeñas narraciones de anécdotas que me van ocurriendo, pero he seleccionado para este libro 225 de ellas. Bueno, y en esas 225 historias del mostrador, bueno, todas tienen algo en común, y es que suceden en Las Marujas o han sido contadas en Las Marujas. Cuéntanos esto. Las Marujas además es uno de los comercios más antiguos de Molina de Segura. Sí. Bueno, Las Marujas es el lugar donde trabajo, es mi mercería, y yo utilizo un poco el mostrador de mi tienda como el balcón desde donde miro el mundo, ¿no? Un poco la ventana, ¿no? Por la que me asomo y veo pasar pues personalidades, personajes, curiosidades que van ocurriendo a mi alrededor. Yo prácticamente, como dijo el poeta Antonio Machado, decía que mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, ¿no? Yo, parafraseando al gran poeta, podría decir que mi infancia son recuerdos de un mostrador, porque yo me recuerdo toda la vida en ese mostrador, salir de la escuela y mis padres trabajaban en la tienda, así que tenía que esperar a que no hubiera público para que me prepararan un bocadillo de atún y mayonesa y sentarme en un rincón, en una sillita, a leer un tebeo comiéndome ese bocadillo. Después pues me recuerdo haciendo los deberes encima del mostrador, o mi padre tomándome las tablas de multiplicar, ¿no? Recuerdo la tabla del 8, que era para mí una auténtica pesadilla, no había forma de que entrara, y recuerdo allí en el mostrador mi padre machacándome, ¿no? para que me entrara. En la ubicación actual que tenemos en la tienda tiene ya bastantes años, tiene 58 años, es de 1962, lo sé porque se abrió la tienda 3 días antes de que yo naciera, o sea que la fecha la sé exacta, pero antes estábamos en otro sitio, enfrente, y desde el siglo XIX mi familia viene vendiendo artículos de mercería, botones, hilos, elásticos. Así que sí, somos ahora mismo uno de los comercios más antiguos de Molina. De hecho, en la portada de Historias de Mostrador, con estos imperdibles que aparecen, pues he querido un poco reflejar de qué va ese mostrador, ¿no? Y me parece que el imperdible es un artículo bastante mercero, ¿no?
y que ilustra muy bien de qué va el libro. Había pensado, me he traído aquí, había pensado en un huevo de madera, ¿no? Que también un huevo de Zurcir Carcetines, que también es un artículo muy, muy socorrido, pero bueno, al final me decidí por lo imperdible. Sí, un artículo muy típico, ¿no?, de mercería. Sí. Bueno, yo te quería preguntar, hablabas de tu infancia en la mercería. ¿Algunas de esas historias de mostrador, hay alguna de tu infancia en este libro? ¿La has recopilado o no? Sí, porque, por ejemplo, hay historias que yo recuerdo de cuando era niño. Era un niño bastante curioso, ¿no? Y entonces, aunque no me llegaba la vista casi al mostrador, pues sí, estaba siempre observando, ¿no?, a la gente, las conversaciones que mis padres tenían con los clientes, y algunas de ellas he recogido. Recuerdo, por ejemplo, había un cliente que me llamaba mucho la atención, que tenía solamente media oreja. Y cada vez que se marchaba siempre le pedía a mi padre que me contara la historia de esa media oreja, que la perdió precisamente en una pelea en un bar con un vecino, que habían tenido una discusión por un tema de tierras, ¿no? Y aquello me pareció una cosa brutal, ¿no?, de un mordisco, haberle quitado ese trozo de cartílago. ¡Qué barbaridad! Bueno, los espectadores también se estarán preguntando qué clase de narraciones pueden encontrar en historias de mostrador. Sí. Todas las historias que aparecen en historias de mostrador son historias reales, todas tienen su base real, y la hay de muchos tipos. Las hay cómicas, humorísticas, trágicas, como por ejemplo esta que hemos contado ahora mismo, de la media oreja, también otras emotivas. Son un poco como es la vida, ¿no? La vida no es solamente humor o es solamente tragedia, sino que es un compendio de muchas cosas, y he querido recoger un poco esa mezcla, ¿no?, de sabores diferentes de lo que da la vida. Son 225, como digo, que dan para bastante. Es cierto que la mayoría de ellas tienen un tono humorístico, ¿no? Y son las que quizás más le gustan también a la gente leer, ¿no?, por lo que me han dicho en las redes sociales. Por ejemplo, narro la historia de una clienta de mi mercería que quedó embarazada de un extraterrestre, un caso verídico. Contaba a la mujer que era el verano, ella hacía calor y dejó la puerta del balcón un poco abierta, y por lo que se ve el marciano aterrizó con el ovni en el tejado, se coló dentro de su dormitorio. Dice, al principio se llevó un susto muy grande y le dio un poco de asco de verlo así tan verde y tan gelatinoso, pero que después vivió una experiencia de otro planeta, ¿no?, y nunca mejor dicho. A partir de ese momento dejó de venirle la regla, estaba embarazada, y en vez de bajar y contárselo a las vecinas lo que le pasaba, se fue directamente a televisión y lo contó en un programa de Antena 3, un programa mítico que hubo, se llamaba El Diario de Patricia, no sé si lo recuerdas. Sí, me acuerdo. Pues lo contó en ese programa. Así que en el barrio estábamos también un poco pendientes a ver cómo iba ese embarazo, a ver cómo iba a ser ese bebé, ¿no?, si iba a tener un solo ojo, si iba a tener antenas. Y viendo que la tripa no crecía, pues le preguntábamos qué pasa, y entonces dijo que había discutido con su amante del espacio y que le había mandado una especie de rayo sideral que le había provocado un aborto y le había destruido el feto. Fue al médico y el médico le dijo que lo que pasaba es que tenía la menopausia y que por eso no le venía el periodo. Vale. Pero bueno, son historias de este tipo. Recuerdo también otra, por ejemplo, de las que aparece. Estaba atendiendo a una señora ya de edad en la tienda cuando sonó una alarma. La mujer metió la mano al bolso y sacó un despertador. No sacó un móvil, sacó un despertador. Lo paró y me dijo, la hora del comprimido. ¿Me puedes dar un vaso de agua? Entonces, bueno, me fui, le saqué un vaso de agua, sacó una pastilla, la verdad un poco grande. La mujer se santiguó para tomarse la pastilla. Sabes que también es una costumbre bastante extendida aquí en Murcia, la de santiguarse antes de tomarse un comprimido. Se santiguó y empezó a dar tragos de agua, pero no le pasaba, y la veía que se ahogaba. Yo también estaba sufriendo bastante hasta que por fin se la tragó, y entonces dijo, menos mal que me santiguó, si no me hubiese ahogado, ¿no? Entonces, bueno, pues son historias de este tipo. Yo expongo lo que veo, no hago tampoco valores críticos, ni critico a nadie, ni me río de nadie, sino simplemente expongo lo que veo. Ya el lector es el que tiene que tomar su decisión. Pero bueno, cuanto menos curiosos y divertidos los casos que te has encontrado. Bueno, hemos comentado al principio un poquito de tu trayectoria, de tu biografía. Entonces tú has escrito novelas, libros de viaje, has escrito también teatro. ¿A quién va dirigido este nuevo libro? Pues Historias de Mostrador está escrito con un tono muy sencillo, muy breve.
son 225 historias y no abulta mucho el libro, así que son todas muy concisas, la mayoría de ellas no llevan ni siquiera una página y algunas son de menos de una página. Así que es un libro muy sencillo de leer. Yo quiero llegar a muchos lectores con este libro. Así que creo que es un libro que incluso puede ser leído por muchos niveles de lector, incluso leído por gente que no tiene el hábito de leer, que me suele ocurrir con otros libros míos, por ejemplo La pistola de Hilarito o Un paseo literario por calle de Murcia. Es un libro que ha gustado a gente que no tiene el hábito de leer, ¿no? Lo ha cogido y se lo ha bebido, por así decirlo, ¿no? Y entonces pues quiero que este libro sea un poco dentro de esa línea, ¿no? Que llegue a muchos lectores, incluso a gente que por su sencillez le saque jugo a esta narración. Yo ahora quiero cambiar un poco el tema y quiero hablar de la Orden del Meteorito, que tú eres un apóstol del Meteorito de Molina de Segura. ¿En qué te ha influenciado a ti este mágico fenómeno? Pues yo creo que me ha influenciado total, a mí me dio de golpe. El meteorito, de hecho, lo digo en el prólogo del libro, posiblemente sin ese meteorito yo no hubiese escrito. Todo el mundo sabe que en Molina es ahora mismo el pueblo de España con mayor número de escritores publicando en editoriales de rango nacional. Tenemos, en relación a la población, un número mayor que Madrid o que Barcelona. Y que eso se debe a ese prodigioso meteorito que cayó hace ya más de 160 años, en la Nochebuena de 1858, y que no fue un meteorito normal y corriente, sino que ha sido el mayor meteorito que nunca haya caído en la península ibérica. Y que al impactar contra el suelo formó un cráter, un enorme cráter, y ahora, tantos años después de ese cráter, se cuenta que está emanando una sustancia invisible, una especie de gases que se extienden por el pueblo, que le llaman radioactividad, y que al respirarlo pues dota con el don de la literatura a los vecinos de Molina y los convierte en escritores. Y posiblemente fue lo que me pasó a mí, que un día al bajar la persiana de mi mercería, algo respiré, que me fui a mi casa y desde entonces pues no he parado, ¿no? Son ya 16 con 16 los libros que llevo publicados, y a cada uno de ellos le doy, a cada tipo de historia que yo quiero contar, le doy una extensión diferente, ¿no? Esto, por ejemplo, son pequeñas historias. Hay otras historias que me salen como novelas de 300 páginas, hay otras que me salen en formato teatro, o otras para contar por las calles, ¿no? Como hago con los paseos por Murcia, por Molina, por el cementerio. Así que, bueno, gracias a ese meteorito, ¿no? Gracias. Bueno, solo con echar un vistazo a este nuevo libro, vemos que por la mezquería, por ese mostrador, han pasado una cantidad de personajes pues, muy peculiares. ¿Tú tienes un imán que atrae a la gente rara o a la gente especial? Bueno, mi sitio de trabajo es el mostrador y por un mostrador pues pasa mucha gente. Es cierto que a mí me gusta la gente peculiar. Todos somos peculiares, todos somos únicos. Si rascamos un poco en cada persona siempre encontramos algo distinto, algo fabuloso, ¿no? Y para mí, pues esa gente singular, esa gente peculiar, son como las flores de los jardines, son las que nos dan un poco de color en la vida, ¿no? Si no sería de todas formas muy homogéneo, todo muy gris. Y si es cierto, pues bueno, que cuento de muchos personajes que van entrando. Aquí lo pongo al final en la parte de la contraportada del libro, pone Historias de Mostrador, es un bosque animado lleno de magia y en el que habitan centenares de personajes peculiares. Una galería humana integrada entre otros muchos. Pues no sé, por ejemplo pongo viudos, ¿no? Recuerdo el caso de una mujer viuda que entró muy sofocada a la tienda porque venía del supermercado y en la cola del embutido, otro viudo, reciente, la mujer había muerto 15 o 20 días antes, le pidió matrimonio. Ella al principio pensaba que iba en broma, pero cuando vio que iba en serio se sofocó y huyó de allí, de la cola del embutido, y vino a contarme diciendo lo mal que lo había pasado en la situación que lo había puesto este hombre. Hablo de poetas, por ejemplo, durante mucho tiempo estuvo frecuentando cada lunes mi tienda Mariano, un hombre que hubiese sido un gran escritor, fue finalista muy joven del premio Adonais de poesía, era el premio más prestigioso que hay de poesía en España, pero empezó a sufrir problemas mentales, enfermedades mentales, mezcladas posiblemente con alguna sustancia tóxica que tomaba,
que lo alejó totalmente de la literatura y pues eso, se dedicaba por ahí a pedir propinas para tomarse un café y todos los lunes venía a la tienda a pedirme una propina. Pacté con él que fuera solamente los lunes, porque si no vendría todos los días, y todos los lunes le daba 1 euro, pero a cambio de que me escribiera uno de sus poemas. Entonces yo todos los lunes le sacaba un folio, un bolígrafo, y él con letra temblorosa me escribía uno de sus poemas y así fui recopilándolo. Por ejemplo, se habla de sepultureros, enterradores, ¿no? Yo cada vez que veo al enterrador entrar en mi tienda me da un vuelco la sangre porque creo que ya viene a por mí, ¿no? Y son muy amigos. Por ejemplo, ciego, ¿no? Un vendedor de la 11 que llega, me pide agujas, le extiendo un puñado de agujas encima del mostrador y con una vista de lince empieza a seleccionarlas, a coger las más pequeñas y le digo, muchacho, ¿y tú vendes cupones? Si tú ves mucho mejor que yo. Entonces me dijo, pero solamente por un ojo. El otro no, entonces me contó la historia de cómo había perdido el otro. Me dijo que era niño, estaba jugando con su hermano a los espadachines, con los moldes de tricotar de su madre. Y bueno, ya te puedes imaginar cómo terminó esa historia. Sordomuda, por ejemplo, tengo una clienta que es sordomuda y cada vez que viene me pide las cosas haciendo gestos, ¿no? Gesticulando. Y yo tengo que averiguar lo que quiere. Entonces parece que estamos jugando a ese juego que jugábamos de niños de averiguar títulos de películas. Pues ella empieza a hacer aspavientos y me lo da. Por ejemplo, uno de ellos, que es el que aparece en el libro, se puso delante de mí y empezó a aletear, como si fuera una gallina, agachándose, hasta que al final saca algo y la averigüé, ¿no? Era precisamente un huevo de madera para zurcir calcetines. Así que bueno, son personajes que van apareciendo muy peculiares, todos muy emotivos y muy simpáticos. Y bueno, ya para terminar, y hablando de esos personajes, ¿ha habido alguna vez que alguna persona que se ha visto retratada en uno de esos relatos o ahora en el libro no le ha gustado y te lo ha recriminado, te ha recriminado el haber salido en el libro? Yo para mí es uno siempre de mis temores en los libros, ¿no? Porque uno se alimenta no solamente de lo que lee, sino también de lo que vive, de lo que sueña, y muchas veces nos inspiramos en historias reales. Eso trae algunos problemas. Yo he tenido algún problema con algún libro o con eso, alguien que se ha visto demasiado retratado, pero creo que es una cosa muy común a muchos escritores, porque por ejemplo recuerdo Federico García Lorca, cuando escribió La casa de Bernarda Alba, tuvo que huir literalmente de Granada porque estaba amenazado de muerte. Miguel Delibes, cuando escribió Los santos inocentes, una parte de su familia dejó de hablarle, ¿no? Porque retrataba también a parte de la familia en ese relato. En este libro por ahora he tenido suerte y todos los que aparecen están encantados de aparecer, incluso vienen a llevarse más libros, ¿no? Para regalarlos, me dan las gracias por haber reproducido ahí una conversación con su padre. Estoy muy contento en ese sentido y bueno, creo que a todos los personajes los trato con mucho cariño. Pero bueno, que si alguno se molestase también es un riesgo que... Sí. Que sufrirías, siempre, ¿no? Sí. Siempre se corre ese riesgo. Bueno, pues antes de terminar ya recordar que Historias de Mostrador está a la venta en Las Marujas, en la mercería del autor, también está a la venta en librerías y también lo puedes recibir en tu domicilio a través de la web Libros del Sur por 10 euros, sin comisiones, sin gastos de envío y lo recibes cómodamente en tu casa. Bueno, y podéis dedicarlo... sí, pueden pedirlo dedicado. Pedirlo dedicado por el autor, por Paco López Mengual, y también aquí en Las Marujas también lo podéis conseguir dedicado por el autor, además en ese mismo momento, de su puño y letra. Paco, muchísimas gracias. Sí, antes de terminar, como recuerdo de esta entrevista, te regalo el huevo de zurcir calcetines. Bueno, yo no sé, no sabría hacerlo, pero muchísimas gracias. Es un objeto muy decorativo también. Un libro, sí, hombre, por supuesto, eso sí va a decorar mi casa. Un libro muy curioso, con muchas anécdotas, muchos personajes y esperamos que sigas escribiendo y sigas estando detrás de ese mostrador para seguir contándolo. Pues muchas gracias y muchas gracias a todos los que os vayan acercando al libro. Estoy deseoso a ver qué opinan los lectores. Aquí lo tenemos. Gracias.